Y bueno, una mañana soleada acá en Asunción. Hoy es martes 1 de agosto. Arranca el octavo mes del año. ¿Y cómo está la temperatura en San Salvador, querido Fernando Romero, periodista? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bruno Masi te ¿Qué saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Bueno, ¿cómo están todos allá? Acá está haciendo un calor del infierno. Ah, sí. Estamos 40 grados y a pesar de que estamos en nuestro invierno, Sí, claro, del hemisferio norte, por supuesto. claro, aunque aquí no es el invierno frío, sino que es el invierno, digamos, es la estación lluviosa en realidad, pero mucho vapor. Entonces es un calor muy peculiar y está muy caliente acá en San Salvador, definitivamente. Bueno, San Salvador es la capital, El Salvador es el país sudamericano, pero Centroamérica está dentro del hemisferio norte ya, por supuesto. Fernando Romero es este gran periodista con el que estamos ahora entablando un contacto y bueno, la primera vez que lo hacemos, esperemos que no sea la última. Una gran satisfacción la mía de poder contar contigo del otro lado, querido Fernando, coordinador en revista Factum, es el periodista especializado en investigaciones sobre corrupción y transparencia pública, más de una década dentro del ejercicio periodístico. Estamos hablando con Fernando Romero y de Fernando Romero, editor de opinión. Escribió anteriormente en las revistas Enfoques y Séptimo Sentido y fue coordinador del área política de la prensa gráfica, reportero de las áreas social y judicial y corrector de estilo. Muy interesante todo esto. Hoy me detuve a leer una columna de opinión también acá en Asunción acerca de Nayib Bukele, que dice en camino de una autocracia. Mira que se comenta mucho sobre Nayib Bukele. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente en, ¿cómo que se llama? En Doha, en Qatar. En Doha, en Qatar, hay una gran convención, digamos, y yo estuve ahí como parte de la prensa, digamos, y la presencia de Bukele fue muy aclamada, porque muy esperada. Estoy hablando de hace cuatro años atrás, más o menos. Ahí tenemos imágenes. Saludando ahí en Nayib Bukele a el pueblo paraguayo en este caso, y estábamos allá en Doha, en Qatar. ¿Cómo es El Salvador? A ver, una descripción social de tu país. ¿Qué población tiene El Salvador y qué metraje, digamos, de territorio, más o menos, si nos podés, así sucintamente nomás, dar esa información o estas informaciones? Claro, Bruno. Bueno, El Salvador es un país que todavía se encuentra en una transición democrática luego de una guerra civil que sufrió durante 10 años en la década de los 80, una guerra que empezó en 1980 justamente, pero obviamente que se venía hirviendo desde hace mucho tiempo atrás, y que terminó en 1992. Desde 1992 el país, digamos, se constituye con una democracia institucionalizada, todavía no en la práctica. Vinimos de gobiernos militares que administraron el país para un círculo de poder económico durante casi un siglo. Entonces El Salvador estuvo bajo mano militar ya en casi todo el siglo XX. Eso termina justo con el estallido de la guerra civil, y en 1992 se fundan las bases de una democracia más participativa. El grupo que era la guerrilla, que quería, digamos, desbancar a los gobiernos militares, entra a la vida política, es el FMLN, y sí, desde entonces
desde 1992 para acá ha sido toda una construcción. Este país tiene todavía, desde entonces hasta la fecha, siempre anda rondando un 60-70% de pobreza. No hay mucha población indígena, a diferencia de nuestros vecinos de Guatemala o México. Digamos, es un país que se concentra mucho en su urbanización, en las cabeceras departamentales y todo en San Salvador. Bueno, muy bien lo que está diciendo Fernando Romero, estamos con él, periodista de El Salvador, y las clases sociales, las actividades económicas, aparte del marco político descriptivo, digamos, los partidos principales, pero ¿cómo se mueve la sociedad de El Salvador y la parte económica del Salvador? A ver cuáles son la producción, cuál es la producción del Ecuador, cómo se mantiene ese país, digamos, en cuanto a su poder de producción, digamos. Te digo algo, Bruno. Sí. Este país, y esto es histórico, este país se mantuvo por mucho tiempo. Te lo podría poner como por etapas históricas. Algodón, café. Sí, café. Y es pequeño productor, muy pequeño productor de azúcar y granos básicos, pero luego de ahí no pasamos, nunca dimos el salto, y eso es algo histórico, nunca pudimos dar el salto a, digamos, producción de tecnología, por ejemplo, lo que está en boga hoy en países en desarrollo, producción tecnológica, producción industrial. De todo eso carece el país. ¿Por qué? Porque desde antes de la guerra, durante la guerra y con un mayor énfasis, justo después de la guerra, por las pandillas, por la violencia de las pandillas, el salvadoreño tiende a migrar y mucho salvadoreño está viviendo en Estados Unidos. Ojo, somos alrededor de 7 millones de personas habitando este país en este momento. 7 millones. Pero sí. en Estados Unidos, imagínate esa población, es muy, muy reducido. Pero solo en Estados Unidos tenés más de 3 millones de salvadoreños. ¿Sí? Casi que podrías decir que la mitad del país está viviendo en Estados Unidos. O sea, tienen ustedes 10 millones de salvadoreños, entonces, en total, en el mundo. Exactamente. Decime, y un tercio sí, está viviendo fuera. Y un tercio, sí, claro. El Frente Farabundo Martí es para la Liberación Nacional, es el partido de izquierda de El Salvador y es la fuerza política más importante hasta ahora, ¿es? Dejó de serlo. Justo con la llegada de Nayib Bukele. Sí. Se corta todo la estructura partidaria, política que tenía El Salvador, se corta con la llegada de Nayib Bukele. Nayib Bukele se vende de alguna manera en la política como alguien sin ideología o sin bandera política. Sin embargo, Nayib Bukele militó en el FMLN. Él militó ahí, claro. De ahí proviene él, entonces, políticamente. Exacto. Él antes de ser presidente fue alcalde de un municipio llamado Nuevo Cuscatlán y luego fue alcalde de la capital, fue alcalde de San Salvador. Y esas dos alcaldías las ganó con la bandera del FMLN. Bueno, decime, ¿y cómo está la percepción de la gente? Porque internacionalmente la comunicación, ahí tenemos imágenes también, la comunicación de Bukele como un súper personaje de la política, ¿verdad? Por supuesto, primer mandatario del país de ustedes, se proyecta positivamente a todos los países del mundo, pero internamente, ¿qué reflejo tiene la ciudadanía salvadoreña de su presidente hoy? Realmente, ¿cuál es la definición real de Nayib Bukele por parte de los salvadoreños de El Salvador, no de los que están en Estados Unidos, los que están en El Salvador? A ver, bueno, definitivamente el país está polarizado. El país tiene dos grandes grupos. El grupo que lo apoya, sí,
el grupo que le hace, que lo aplaude, que le hace barra, que le agradece, ojo, que le agradece su mano dura contra la delincuencia, que le agradece el régimen de excepción, que le agradece la reducción de homicidios, y a este grupo ya de la sociedad, en realidad, y eso es por entrevistas que se han hecho, por sondeos, por encuestas de opinión, muy poco le importa la degradación democrática, muy poco le importa la violación a los derechos humanos. Es decir, esta gente agradece, y con mucho sentido, te lo digo, que pueda salir de su casa a trabajar y pueda regresar a su casa del trabajo sin que peligre su vida, como sí sucedió en los últimos 30 años debido a la violencia de pandillas. Eso es lo que tiene a Bukele bastante aferrado en la opinión pública, que lo apoya. Y tenés el otro bando en el que esta parte de la sociedad sí le reclama a Bukele. No le ignora los logros en seguridad, pero sí le reclama su violación sistemática a los derechos humanos, le reclama la degradación democrática a la que está llevando al país, le reclama que dentro de este régimen de excepción y que dentro de estas cifras alegres de tenemos 70,000 pandilleros detenidos en las cárceles, en realidad más de 5,000 personas no pertenecen a pandillas y han sido detenidas arbitrariamente. Y de esas 5,000 personas detenidas arbitrariamente, alrededor de 160 personas han muerto en el primer año de régimen de excepción que se ha tenido en este país, han muerto dentro de las cárceles. Y un gran porcentaje de esas 160 personas han tenido muertes violentas adentro de las cárceles, que están custodiadas por el Estado salvadoreño. Eso es lo que no se le permite, o lo que este grupo de la sociedad no le pasa al presidente, no le pasa al gobierno. Esa forma de ejercer la seguridad pública, que se ha pasado llevando a muchas personas inocentes y se ha pasado llevando a familias enteras. O sea que la fuerza de Bukele es esta cuestión de las maras, así se pronuncia, ¿verdad? Las maras, sí. O sea que las maras y estos 70,000 presos, digamos, se constituyen en la fuerza, en el poder de Nayib Bukele respecto a su estancia ahí en la primera magistratura de El Salvador. O sea, por un lado, él limpió las calles, digamos, de criminalidad, pero por otro lado, como que está rayando la cuestión de los derechos humanos con toda esa gente, esa cantidad de gente ahí en las cárceles. Y por las imágenes uno ve que están, no sé, son una suerte de no quiero mencionar nada que les pueda doler a ustedes, pero parecen animales ahí en las cárceles. Así se manejan a los presos ahí en El Salvador, de esta forma. Y esa es la solución de Bukele para reprimir la criminalidad. Definitivamente. Pero ojo, el Estado salvadoreño siempre ha tenido esa deuda con el sistema carcelario. El sistema penitenciario salvadoreño, por constitución, tiene la finalidad de la reinserción, de la rehabilitación de la persona que ha sido alejada de la sociedad, para buscar su recomposición social de sus conductas. Definitivamente, entre más condena judicial tenga, entre más años de cárcel, pues menos va a tener la oportunidad de reinsertarse a la sociedad una persona. Pero eso será por la gravedad de los delitos cometidos. Pero el sistema, todo esto te lo dejo, todo esto es teoría jurídica y que está plantado en la Constitución, no está en la práctica. Pero la teoría te dice que el sistema penitenciario salvadoreño se va a diseñar, en todo caso, para que procure la reinserción de las personas. Ahora, cuando vos lo ves en la práctica, eso no es así. No es así. No, los centros penitenciarios por mucho tiempo fueron escuelas de delincuencia.
escuelas de criminalidad. O en todo caso, las pandillas, esto hasta puede dar risa, las pandillas mirárseles como su segunda casa. Bueno, es lo que Es decir, pasa acá, es lo que pasa acá en Paraguay también, exactamente igual en ese aspecto. Pero la fuerza de Nayib Bukele está justamente en las redes sociales. ¿Bukele fue un producto de propaganda o de realidad? ¿Cómo vos definirías el poder real de Nayib Bukele? Vos como periodista, como salvadoreño, como una persona que está velando también por los intereses de la gran mayoría de la población de tu país, en este caso, ¿es producto de la propaganda, es Bukele, o él manejó muy bien la comunicación, o realmente hizo un eficiente trabajo? ¿Cómo viene la mano acá? no, definitivamente Bukele es un producto publicitario, es una marca. Es una Ya, marca. es una marca y eso lo ha hecho él desde que empezó su carrera política con el FMLN allá por 2009, cuando entra al partido. Él empieza a forjar su nombre, su apellido, elige Nuevo Cuscatlán, la gente alrededor de él, todos son publicistas. Él, de hecho, proviene de sus hermanos. La familia de él es muy grande, ya tiene muchos hermanos, pero con un grupo de hermanos fundó una empresa de publicidad. Entonces él se maneja mucho en este ámbito, en el ámbito de la imagen, en el ámbito de cómo te pueden vender una marca. Y él empezó a hacer eso consigo mismo. Y lo trasladó a la política. Tanto así que una de las razones por las que el FMLN lo empezó a hacer un poco mal desde ya entrado en marcha es que precisamente él se salía del esquema político partidario tradicional. Entonces, digamos, el manejo individual que él empezó a tener de su nombre, de cómo vender sus proyectos, de cómo hacer esos anuncios de sus programas en las alcaldías y luego en la presidencia, es lo que le ha venido ganando mucho terreno y obviamente mucha afición entre la gente. Aquí te puedo decir, aquí la gente que está feliz con él está feliz porque te dice que todo es a futuro, ¿me entendés? Porque Sí, claro. en la práctica no lo ves, porque te dice desde 2019, ojo, que iba a construir o a reconstruir el Hospital Nacional Rosales. Ese es un ejemplo simbólico que te hago. El Hospital Nacional Rosales es el primer hospital de El Salvador. Es el hospital más popular y es el más grande y el que tiene todas las especialidades. Ok, ese hospital estaba abandonado completamente. Desde 2019 dijo que lo iba a reconstruir y que de hecho había dinero para hacerlo. No lo hizo en todos estos años, ¿Sí? pero le clavó la idea a la gente, de que el hospital ya estaba. Ya estaba. Entonces, todo es como, no digas que no ha hecho nada porque ya nos presentó el plan. No digas que no va a reconstruir las calles porque ya dijo que lo va a hacer. Es una cuestión Pero semántica, sí, es una cuestión mágica, entonces, semántica. Decime, ¿hay mucha diferencia entre el Bukele que nosotros, los de afuera, vemos en los medios y el que realmente ustedes lo contemplan in situ ahí dentro de la geografía de El Salvador? ¿Hay diferencias entre un Bukele y el otro? Totalmente. ¿Sí? Yo sé por colegas y por gente que conozco en otros países cómo lo ven desde afuera y cómo se vende también el gobierno y cómo se vende él hacia afuera. Y es una imagen muy distorsionada de lo que en realidad estamos viviendo acá. Porque tiene una imagen, porque tiene una imagen muy positiva del 80% de superávit, por ejemplo. Supera el 80% en el sentido de la imagen positiva que tiene aparentemente Nayib Bukele. Por eso, ¿por qué tanta diferencia o tanta distorsión entre un Bukele para nosotros los de afuera y otro para ustedes los de adentro? Mira, fácil, porque nosotros lo estamos sufriendo.
y estamos viendo de primera mano en realidad las cosas que se hacen. Es decir, como te digo desde un principio, no se trata de ignorar logros de este gobierno. Su principal es ese, como vos bien dijiste, limpiar las calles de criminales. Eso se le agradece en un país que pasó 3 décadas sufriendo homicidios, teniendo índices de homicidios diarios que llegaban hasta los 20, a veces 30 homicidios por día, a manos de pandilleros. Entonces, no es de ninguna forma ignorar esos logros, es el cómo llegaste a eso. Has pasado encima de mucha gente, has pasado encima de gente inocente, has separado familias, le has quitado el trabajo a esa gente por meterla presa. Y ojo, que él ya lo venía haciendo desde hace ratito. Hay un punto de que nadie recuerda y es al Bukele de la pandemia. Pero ¿sí? te lo recuerdo rápido. El Salvador fue uno de los primeros países que empezó a meter, entre comillas, presa a la gente que andaba en la calle para la pandemia. Acá hubo cuarentena domiciliaria obligatoria para la pandemia. No podías salir de tu casa. Sí. Si la policía te hallaba fuera de tu casa, no te devolvía a tu casa. Te metía preso. Ibas preso. Ibas preso. Y te hacinaban con otra gente y terminabas contagiado. Sí, es decir... Por supuesto. Sí. Entiendo. La cultura política de este país y lo que él ha exacerbado mucho, Bukele, es la cultura política punitiva. Es castigo para todo. Hay gente que le aplaude eso. Hay otra gente que dice que no está bien, no es democrático. Pero hay cosas todavía más de fondo y es la cooptación del Estado por él. La Asamblea Legislativa, que es elegida democráticamente en 2021, llega a tener una mayoría de diputados de Nuevas Ideas, que es el partido de Nayib Bukele. Pero inmediatamente... Sí, decime una cosa, perdóname que te corte, Fernando Romero. Sí, dime. ¿Él es un dictador, Nayib Bukele, así como vos estás diciendo? ¿O está a un tris de ser un dictador, una persona que tiene todos los poderes? Evidentemente va a haber Bukele para rato todavía ahí en el país de ustedes. ¿O no es así? Mira, Bruno, te voy a decir algo sobre esto. Esto es un gran tema de debate aquí en El Salvador y es muy, muy de terminología y muy de filosofía política, como lo querrás ver. Pero muchos se enredan en los términos. El término dictadura o dictador, está quien te dice, está el politólogo, porque aquí tenemos muy buenos politólogos, pero desde la academia nos dicen, él no puede ser un dictador. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque para empezar llegó al poder de forma democrática. Sí, claro. Es decir, no hizo ningún golpe de Estado, tralala. Y todos llegan sí, así. Pero, todos claro, llegan y todo así. dictador llega por violencia, llega a la fuerza. Entonces no puede ser un dictador. Luego tenés a otros juristas que te dicen, ok, sí es cierto el método de cómo se llega al poder, pero podés ejercer una dictadura desde el poder, ya cuando estás en él. Claro, te pudieron elegir democráticamente, pero puedes convertirte en un dictador fácilmente. Entonces, parece que por ahí más que todo van esos tiros. El tema de terminología. Lo que te digo, en la práctica, y yo creo que el adjetivo se lo puede poner cada quien, pero en la práctica tenemos un presidente, una asamblea legislativa con una mayoría de diputados del partido del presidente, pero de la asamblea legislativa, que es el órgano más poderoso del Estado, se están creando leyes que él les ordena que sí, lo que tienen que hacer, sí. Y por otro lado, mucho más grave, esta asamblea legislativa, ojo, eso no sé si lo saben allá, pero esta asamblea legislativa destituyó al fiscal general que estaba. Sí. Destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y esta misma Asamblea Legislativa se ha encargado de hacer reformas legales para ir retirando a jueces y magistrados que no les sirvan a los intereses del presidente. Es decir, a través de la Asamblea Legislativa
se tomó el poder judicial, el tercer poder. Entonces, ahora tenés un Estado cooptado por el presidente. Nos dejó títere con cabeza, muy simple, muy inteligente. Llegó por el voto de la ciudadanía y después se fue consolidando y fue, digamos, entrando, penetrando y organizando sus intereses a través del poder que tenía y, bueno, en fin, que tiene todavía. Decime, estas cárceles modelo, entre comillas, para las maras, ¿son la solución para la violencia pandillera de El Salvador? Para la solución inmediata, sí. Pero siempre tenemos el defecto, entre comillas, de querer, obviamente, tener soluciones a largo plazo y soluciones duraderas y soluciones sostenibles. Vos podés apartar de la calle a los criminales muy bien, pero ¿bajo qué método? Hay una sistematización de la penalización de delitos que más adelante pueden ser observados por otras personas que puedan llegar al poder. Aquí se están cometiendo de repente muchos excesos judiciales que pueden llegar a ser observados después. Aquí se están cometiendo actos que más adelante podrían constituirse en crímenes de lesa humanidad. De lesa humanidad, sí. Por la misma violación de los derechos humanos. Por ejemplo, rápidamente te digo, no hay derecho de defensa en las audiencias. No hay. No hay. Te están juzgando por grupo. O sea, hay un delito y te agarran en un grupo de 10 y vas a ser juzgado por ese delito. Y no tenés derecho de defensa de decirle a tu abogado que ejerza una defensa vigorosa para vos, porque el juez no te da tiempo de hacer. O sea, esa es la realidad que se está viviendo en los juzgados. Todo es manejado desde una cabeza, entonces, porque por eso esto que dije yo al inicio de la charla contigo, querido Fernando Romero, en camino de una autocracia, el caso de Nayib Bukele. Pero no vamos a solucionar eso tampoco. Un gran país y sufrido es el de ustedes, pequeño pero fuerte, así como el nuestro, digamos, acá en el corazón de Sudamérica. Paraguay también sufrido, pero tratamos de seguir existiendo. Y el caso del plan del Bitcoin, por ejemplo, que puso en marcha Bukele, que habló con todos los cánones, que se iba a fundar una ciudad como ninguna otra, donde todo iba a funcionar a través del Bitcoin. Terminó eso digamos, abriéndose de la dependencia del dólar, porque eso es lo que quería él, ¿verdad? Él manejar su propia moneda, digamos, el Bitcoin. ¿En qué quedó eso? ¿Estaba por batiente o desapareció otra vez? ¿Fue una idea así, un flash y se apagó otra vez la historia? Fíjate que no fue solo una idea, se llevó a cabo. La Asamblea Legislativa aprobó una ley de inclusión monetaria para incluir al Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. ¿Pero eso funciona o no funciona? No funciona. O sea, hicieron el esqueleto. Entonces es una idea. Para nada. Se quedó. No, lo grave de esto es que no, digamos, en hacer la ley solo gastas en los salarios de los diputados. Claro, y en papel. Pero es que aquí se creó infraestructura, ¿me entendés? Aquí se creó infraestructura, se crearon oficinas, se creó una empresa semigubernamental llamada Chivo Wallet, que iba a ser la encargada de, digamos, como el Banco Central de Reserva, nada más que para el Bitcoin. Chivo Wallet, sí, ahí está. Chivo Wallet. Tenemos imágenes Chivo ahora, Wallet. sí. Chivo Wallet. Entonces, wallet de billetera. Exacto. Entonces, Chivo para El Salvador es como muy bien. Sí. O como fenómeno. Sí. ¿Ya?
La billetera fenomenal. Una billetera fenomenal. Fenomenal, claro. Exacto. Entonces, toda esa infraestructura, te digo, se hizo una apreciación sobre lo invertido en construir oficinas, construir kioscos, meterle cajeros, o sea, todo eso que no sirvió para nada, se fueron alrededor de $200 millones, de los que no dan cuenta. ¿Y de dónde él saca el dinero? ¿Es el dinero de ustedes o es de su propio dinero? Él recurre a su propio dinero para hacer este tipo de avances, de historias. ¿O es el dinero de ustedes? Fuera buenísimo que ocupara su propio dinero, porque entonces nadie lo criticaría por sus ideas locas que tiene. Lastimosamente ocupa dinero de los impuestos. Dinero de los impuestos. Claro, y lo peor es que todo es inconsulto. No lo lleva a la palestra pública antes de lo que él dice, lo hace y punto, ¿verdad? Exactamente. Y la gente que no está de acuerdo con él, a la cárcel. O qué sé yo, no sé. O el escarnio público a través de las redes sociales, o las amenazas. Fernando, ¿y cómo estás libre vos todavía? ¿Cómo estás todavía vos libre, digo? Claro. No, esa es una pregunta que es parte de los dilemas filosóficos, ¿verdad? De lo que te estaba hablando, así como estamos en una dictadura o no estamos en una dictadura. Nos preguntan también lo mismo. ¿Están en libertad de expresión o no hay libertad de expresión en El Salvador, o libertad de prensa? Bueno, mi respuesta es esta. Creo que no es lo mismo que vos le preguntes a un periodista sueco si tiene libertad de prensa en Suecia, a que le preguntes a un periodista salvadoreño si tiene libertad de prensa en El Salvador, si salís a reportear a la calle y te topás con policías que pasan amenazando que si te pasás de la línea o si los miras mal, te van a llevar preso. Bueno, o sea... ¿Me entendés? O sea, sí podés ejercer, claro que ejercemos la libertad de prensa, andamos reporteando en la calle, pero tenemos una espada de Damocles. En cualquier momento, un policía que tenga un mal día nos puede meter presos. Y nadie por nosotros, porque todo el sistema está estructurado cooptado, para que no tengamos derecho de defensa. Claro. No sé si sabían de Víctor Barahona. Víctor Barahona es un periodista comunitario de El Salvador, pasó 11 meses detenido, sin ninguna acusación. Pasó en un centro penal y recién salió en mayo pasado. Él, la Asociación de Periodistas de El Salvador lo invitó a contar sus experiencias adentro de la cárcel. Cuando todas las atrocidades que vivió, vino la fiscalía y le pidió a un juzgado que revisara si había estado bien que lo sacaran libre, porque lo querían adentro de nuevo. O sea, ese es cuando me preguntan ¿por qué no te han encerrado todavía? O si tenés libertad de expresión en El Salvador y estás hablando ahorita desde tu casa en El Salvador y estás diciendo lo que estás diciendo. Bueno, sí lo estoy diciendo, pero bajo un gran riesgo y bajo un gran temor de que en cualquier momento se le puedan pelar los cables a cualquier autoridad y vengan a buscarme. Bueno, y acá tenés un lugar, si querés venir a Asunción, a Paraguay, estás invitado, sin ningún problema. Decime, ¿sería positivo que surgieran más Bukeles en América Latina, según tu visión y según lo que estás, digamos, analizando? Sería positivo, porque, vuelvo a insistir, la imagen de Bukele en todas estas tierras sureñas del continente americano es como que es la quinta esencia, más o menos, el hombre salvador del mundo. Entonces yo te pregunto, ¿sería positivo que surgieran más Bukeles en América Latina? Creo que nosotros los latinoamericanos, Bruno, tenemos esa tendencia o esa filia a la mano dura, o al dictador, o al militar, no sé, no sé cómo.
necesitamos un antropólogo ahorita que nos pueda Sí, explicar bueno, no, por tranquilo, qué. tranquilo. Bueno, ¿Me entendés? Fernando, Pero creo que no sería positivo. En definitiva, no sería positivo porque no podés apoyar un sistema de gobierno que vaya contra la democracia o que la deteriore o sea que no en hay sus democracia entonces finalidades. en El Salvador, en definitiva, honestamente, no, la democracia nos rige como tal ahí en el país de ustedes. No hay, para empezar, no hay pesos y contrapesos. No hay una oposición política que pueda, digamos, contener algunas decisiones unilaterales del presidente. Y en todo caso, el tema democrático que no solo se debe limitar al ejercicio del voto, ¿verdad?, el día de la elección, sino que de verdad a una participación política eh, y participación política de la ciudadanía, eso no existe. Eso no existe porque nos rige una persona que solamente sus decisiones son las que valen y son decisiones muchas veces inconsultas. Una suerte de Xi Jinping, entonces. Por ahí vamos, por ahí estamos. Bueno, tenemos que cortar nuestra charla, muy buena, por cierto. Y ahí están ellos, ¿verdad? Nayib Bukele y Xi Jinping a través de las imágenes. Bueno, Fernando Romero, muchísimas gracias, periodista independiente especializado en investigaciones sobre corrupción política en El Salvador. La edad tuya, ¿cuántos años tenemos rápidamente? 45 años. Ah, un capo. Vamos a volver a molestarte seguramente en unos días más. ¿Te parece, Fernando? Con gusto, con gusto. Bueno, Estoy para hablar todos los temas del Salvador con ustedes. bueno, un abrazo grande, saludos a tus coterráneos, a ese pueblo tan caro a los afectos nuestros. Y hay muchas más cosas que consultarte, pero vamos a hacerlo en otra entrevista, en otra nota, en otro espacio. Fernando Romero, muchísimas gracias.